Tome asiento. Vamos a ir a la escritura, a Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. La carta del apóstol Pablo a los romanos es muy importante. Bueno, todas son importantes, pero esta tiene una connotación muy especial. Dice, vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué le parece? 1, 2, 3. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hace muchos siglos atrás, en el año 1517, en el siglo XVI, en Alemania, había un monje agustino que estaba traduciendo la Biblia del latín al alemán, ¿verdad? Este monje lo conocemos nosotros como Martín Lutero. No se llamaba así, pero así, bueno, lo conocemos como Martín Lutero, ¿verdad? Entonces ahí el 31 de octubre de 1517 comienza pues lo que viene siendo la reforma de la iglesia, y esta reforma trajo una doctrina que se conoce como las 5 solas, ¿verdad? No sé si alguien la ha escuchado, pero esta, bueno, obvio estaba en latín, ¿verdad? Entonces la primera sola es una sola escritura. O sea, esto fue una doctrina que se estableció, sola escritura. ¿Cuál es una sola escritura? La Biblia, la escritura de la Biblia. Sola scriptum, una sola escritura. La Biblia es la palabra de Dios. Este es el fundamento del cristianismo. Amén. Y después una sola fe. Una sola fe. La fe que, la fe en Dios, la fe en la palabra de Dios. Una sola fe, una sola escritura, una sola fe. Después una sola gracia. La gracia de Dios es más que suficiente para salvarnos. Usted y yo no somos salvos por obras, somos salvos por la fe. Y precisamente esta escritura, mas el justo por la fe vivirá, fue lo que a este monje agustino le brincó, ¿verdad? Le saltó la escritura, ¿verdad? Haciéndole ver que la salvación no es por las obras, es por la fe. Dice, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y la otra sola es solo Cristo. Solo Cristo, el Cordero Santo, el Cordero de Dios, el Mesías Salvador. Solo a Cristo, ¿verdad? Y la última sola es solo a Dios la gloria. No se la lleva ningún hombre, no se la llevó Martín Lutero, no se la llevó ninguna denominación, se la llevó solamente Dios. Entonces, una sola escritura, una sola fe, una sola gracia, un solo Cristo, ¿verdad? Y solo a Dios la gloria. Esas son la doctrina de las 5 solas, que fue la doctrina que, bueno, que está marcando a la iglesia evangélica o protestante, ¿verdad? ¿Por qué nos dicen protestantes? Porque protestamos de que el diablo se lleve a la gente al infierno, ¿verdad? No estamos de acuerdo que el diablo se lleve a la gente al infierno. Entonces, por eso nosotros, tú y yo, tenemos que trabajar, tenemos que evangelizar, tenemos que afirmar, discipular, enviar, tenemos que estar activos, ¿verdad? Porque la fe es acción. Diga, la fe es acción. La fe es movimiento. Por eso cuando alabamos a Dios, levantamos los brazos, le cantamos, ¿verdad? Hasta podemos danzar, podemos aplaudir, porque la fe se manifiesta. La fe, pues es digamos que la fe obra por el amor, y el amor es expresivo. Yo no puedo decir que amo y no manifiesto el amor. Yo tengo que manifestar ese amor. Amén. Entonces, ¿y cómo lo manifiestas? A través de obras.
Dice la Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios que Dios ya preparó buenas obras para que tú andes por ellas. Dios ya preparó buenas obras para que tú camines por ellas. Esto es como una locomotora que tiene una vía y que a través de esa vía va el tren caminando, avanzando. El tren tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, pero si no tuviera los rieles se desbocaría, no podría llevar tantos vagones, ¿verdad? No podría jalar tantos vagones. Entonces es necesario que caminen por una vía, y esa vía es la palabra de Dios. Entonces dice la Escritura que Dios ya preparó buenas obras para que tú camines por ellas, y a través de esas buenas obras tú vas a manifestar la fe, esa fe que está en tu corazón, esa fe que es la certeza de lo que tú esperas, es la convicción de lo que tú estás creyendo. Amén. Ahora vamos a la siguiente escritura, Romanos capítulo 5. Vamos a ver los 5 primeros versículos, ¿verdad? Dice la Escritura en Romanos capítulo 5 versículo 1, dice: justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos paz para con Dios? Porque somos justificados por la fe. ¿Qué significa esto? Significa que el Padre Celestial nos mira justos a través de la sangre del Cordero de Dios, porque para eso vino el Señor Jesús, a dar su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Yo quiero preguntarte, o quiero decirte, ¿tú crees que Jesús es más justo que tú, o que eres igual de justo que Jesús? Mira, te voy a decir esto: ante los ojos humanos somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero ante los ojos de Dios, como Él nos está mirando a través de la sangre del Cordero de Dios, no te está viendo a ti, está viendo a su Hijo en ti. Por eso dice la Escritura: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Así de sencillo. O sea, no es por mis obras. Y no te estoy predicando de la doctrina de la supergracia. Quiero aclararte eso, porque eso no es de Dios. La doctrina de la supergracia, que dice que hagas todo lo que quieras, al cabo que Dios ya pagó el precio, no está bien, no está correcto. Está justificando una vida de pecado. No, te estoy diciendo que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, tenemos el shalom de Dios, y el shalom de Dios está abarcando todo. El shalom de Dios es integral, incluye tu salud, incluye tus finanzas, incluye tu familia, incluye tu relación con los demás, tu trabajo, tu negocio. Todo eso incluye el shalom de Dios, porque es un shalom, es una paz integral. Amén. Dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él. O sea, a través de Cristo, Dios me mira justo. ¿Sí? Dios me mira justo. No que yo lo sea, pero Él me mira así. Por eso tengo acceso ante el trono de la gracia de Dios. Amén. Vamos al siguiente versículo, por favor. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué? Firmes, firmes. Amén. ¿Cuántos están firmes en la gracia de Dios? ¿Cuántos están firmes en la misericordia de Dios? ¿Cuántos están firmes en el amor de Dios, en el amor del Padre Celestial? Amén. Dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Te estoy hablando de fe, pero también te estoy hablando de esperanza. ¿Sabes por qué razón? Porque en este tiempo la gente ha perdido la fe y ha perdido la esperanza. Hay una desesperanza. Y lo contrario a la fe, ¿qué cosa es? ¿Qué será lo contrario a la fe? La incredulidad, el miedo,
El miedo es una fe contraria. El miedo es una fe negativa. Es una fe que obra al revés. Entonces, en este tiempo hay incredulidad, hay temor y hay desesperanza, ¿verdad? En el mundo, dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Jesús venció al mundo. Y entonces ahí tenemos la esperanza de que cuando tú permites que Jesucristo se manifieste en tu vida y a través de tu vida, entonces tú vas a caminar en victoria. La Escritura nos dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, pero para que realmente estemos sentados en lugares celestiales, yo tengo que morir a mi carnalidad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Wow. Yo creo que esto era como para gritar, para aplaudir, para darle la gloria a Cristo Jesús. Rabashandara. Oh, bendito Dios. Vamos al siguiente versículo. Es que hermanos, estos son dinamita. Estos versículos es poder de Dios. Es el dunamis de Dios. Amén. La dinamita, el poder de Dios. Amén. Dice, y no solo esto, por si fuera poco, pero no lo es. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? ¿Sí? Yo me acuerdo que allá por el 85, yo me vine aquí a Guadalajara porque compré una casa. Y justo me tocó la devaluación. No fue el 85, fue antes. Fue en el 82. Creo que fue por ahí del 82. A lo mejor muchos no habían nacido, pero bueno. Entonces, el asunto es que un día me llamó la atención que yo vivía en la Ciudad de México y en la Ciudad de México había un periódico que me gustaba mucho los encabezados, porque era una publicación de la tarde. Entonces, en la mañana eran los encabezados serios, pero tenía que vender a como diera lugar, y entonces pues en la tarde vendía pues con algún título llamativo, ¿no? Entonces estábamos en la devaluación y luego se volvía a devaluar el peso, y entonces estábamos en esas devaluaciones, y de pronto veo el encabezado del periódico que decía: ya pasó lo duro, ahora viene lo tupido, ¿verdad? Entonces pues yo me reía, me carcajeaba por esos encabezados, ¿verdad? Porque ya pasó lo duro, ahora viene lo tupido. Y así a veces está la vida. A veces en la vida, pues ya dice, ya no sé si es lo duro o lo tupido, ¿verdad? Porque los golpes están a la orden del día. Sin embargo, Dios nos ha dado el escudo de la fe, con el cual tú puedes parar todo dardo de fuego del maligno. Dios no te dejó huérfano, Dios no te dejó solo o sola, Dios no te dejó ahí en depresión, en tristeza, en ansiedad, en angustia. No, Dios te levanta, Dios te fortalece, Dios te vivifica, Dios te guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque tú andes en valle de sombra de muerte, tú no temerás, porque el Señor está contigo. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Esto es una verdad, es una poderosa verdad. Agárrate. Aleluya, gloria a Dios. Santo el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hermanos, yo no te voy a predicar un evangelio religiosón. Yo no te voy a predicar un evangelio Dominus Obispus. No, Señor, el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para el que cree, pero para el mundo es locura. Y yo prefiero pasar por un loco diciendo: ese está loco. Sí, pero los locos Dios los usa para hacer milagros, para que sanes del cáncer, para que tu economía se recupere, porque somos instrumentos solamente. Es Dios el que hace la obra. Amén.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se gozan en las tribulaciones, en las pruebas, en las luchas? Cuando ya no sabes si es lo duro o lo tupido. Pero el caso es que ahí estás, siendo machacado en el Getsemaní. El Getsemaní es un molino, es el huerto de Getsemaní, donde están los olivos, el huerto de los olivos. Y la oliva tiene que ser molida, machacada, para que salga el aceite fragante, ese aceite oloroso de oliva, que esa es la unción que Dios te está dando para soportar las pruebas, para soportar las luchas, para vencer las tribulaciones, para que tú puedas caminar como Pedro sobre el mar de problemas, un mar embravecido. Y no importa si tú estás pues en una ola que está 1 metro bajo tus pies, o el agua te llega al cuello. Sin embargo, tú tienes la mirada puesta en Jesús, y creyendo en Jesús y confiando en Jesús, tú puedes saber que vas a llegar hasta la mano de Jesús, que te va a sostener, y Él te va a llevar, Él te va a fortalecer, y Él tendrá cuidado de tu familia, tendrá cuidado de tus hijos, tendrá cuidado de tu matrimonio, tendrá cuidado de tu economía, tendrá cuidado de tu salud, de todo lo que te relaciona, de todo lo que te incumbe, de todo lo que tú necesitas tener, que tenga cuidado Dios. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación va a obrar que tú tengas paciente, que seas una mujer paciente, un hombre paciente. Amén. Yo sé que a veces no nos gusta la paciencia, queremos las cosas rapidito y a 2 yemas, pero yo te quiero decir una cosa, que es necesario que aprendamos paciencia, ¿verdad? Si realmente queremos ser procesados. Tú y yo estamos siendo procesados. Haz de cuenta que tú y yo somos como aceitunas, o como uvas, o como alguna fruta, pero esa fruta tiene que ser machacada para sacar el jugo. Ese jugo lo envasan y lo llevan al mercado. Así, de esta manera, a través de los problemas, de las luchas que tú estás viviendo, estás pasando por un proceso en el cual, cuando te están machacando, te están moliendo, en ese tiempo tú vas a tener madurez, y esa madurez va a hacer que busques a Dios. Hay gente que no madura, que no pasa el proceso. La vida es una escuela. La vida es una escuela, hermanos. Y en esta escuela no hay de que pasas por favoritismo con la maestra o con el maestro. No hay favoritismos. Aquí pasas o repites el año. No puedes pasar por un favor. ¿Sí? Tienes que pasar el proceso. Tenemos que ser procesados. Y el problema que tú estás viviendo es parte de ese proceso. Aún si junto a ti o en tu familia o en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que tú estés, hay una persona que te hace la vida de cuadritos, te hace la vida imposible, es parte de ese proceso que tú estás viviendo, ¿sí? A veces hay alguien que nos está machacando, que nos está moliendo, pero esa persona Dios la está usando como un maestro. Le está usando como un maestro o como una maestra para enseñarte paciencia, para que seas paciente. Amén. Entonces, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vamos al versículo 4. Dice, y la paciencia prueba. Y la prueba, ¿qué produce? Esperanza. Esperanza. Cuando somos procesados correctamente, usted y yo vamos a tener fe y vamos a tener esperanza, ¿sí? Si no, vamos a renegar de la fe. Por eso hay gente que puede, incluso dice, en los últimos tiempos apostatarán de la fe. O sea, escuchando doctrinas de demonios, doctrinas de un evangelio color de rosa, de un evangelio disfrazado, ¿sí? Pero quiero decirte que la palabra es viva y es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Esta es una espada que se penetra en el corazón y que trae alineamiento divino con la palabra de Dios, con la voluntad del Padre Celestial. Vamos al versículo 5.
Dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué hermosa promesa, qué bella promesa. El Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones y nos ha dado esa esperanza que no nos avergüenza. Hoy te invito a que si tú has estado en depresión, has estado en tristeza, en angustia, en ansiedad, que no sabes qué hacer, a veces viene el enemigo y te dice, sería mejor morir. ¿O me equivoco? A ver, ¿verdad que no me equivoco? Te digo por qué, porque a mí un tiempo así me lo dijo a mí, ¿sí? Mira, cuando tú estás bien, cuando tú estás ecuánime, cuando tú estás tranquilo, estable en tus emociones, si te dicen mátate, dices, pues, estás loco, ¿cómo te voy a hacer caso? Pero si estás pasando por una prueba muy difícil, una angustia, y luego ya llevas mucho tiempo así, entonces resulta que tus defensas bajan y tu ánimo decae, y entonces piensas la posibilidad de que quizá, tal vez algún día mejor ya no amanecieras, y que eso sería mejor. Y quiero decirte que eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. ¿Por qué razón? Porque la fe produce obras. La fe mueve el corazón de Dios para que tú te levantes y para que pases el proceso de madurez que Dios tiene contigo. La vida es una escuela y necesitamos graduarnos, tú y yo, todos, cada quien en su nivel, se necesita graduar. ¿Cuántos se quieren graduar bien? Con honores, amén. Mira, cuando un alma llega al cielo, hay regocijo de ángeles. Los ángeles se regocijan y te van a recibir todos los familiares que en algún momento están allá en el cielo y que te conocieron, y amistades te van a recibir y te van a abrazar. ¿Cómo lo sabe usted, pastor? Bueno, porque se han hecho estudios, incluso se han escrito libros de testimonios de gente que de alguna manera estuvo muerta por un momento y después regresó a la vida y vieron cosas en el más allá. Existe vida después de esta vida. Existe vida después de la muerte, aunque usted no lo crea. Y yo te quiero decir que la vida que está al otro lado de esta vida es más real que esta que tú estás viviendo, porque esta que tú estás viviendo son cosas ficticias. Aunque tú digas, esto es real, esto que estoy viendo existe, sí, pero un día va a desaparecer todo esto. Un día estaremos ante la presencia de Dios, y aún el tiempo dice que ya no será más, ya no existirá el tiempo, ya no existirá nada más que tu alma delante del Padre Celestial, a quien tienes que darle cuentas, amén, de tu vida. Así que entonces yo te invito a que tú camines una vida de fe. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué? De todas le libra Jehová. Muchas son las aflicciones. Cuando nosotros estamos en la aflicción, la actitud correcta es que nos gocemos en esa aflicción. ¿Cuesta trabajo? Sí nos cuesta trabajo. Honestamente nos cuesta trabajo, pero hay que ser obedientes. Amén. Gloria a Dios. Mira, aleluya. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 26. Proverbios 14, 26. Dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Cuáles hijos? Los hijos de Jehová, los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Dígalo con fe, con certeza. Amén, aleluya, aleluya. Expréselo, manifiéstelo. Mira, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Qué es la fuerte confianza? Es una fe sobrenatural. Confianza es dar una fianza por algo, ¿sí? Estoy confiando en que Dios va a hacer. Entonces,
si lo podemos parafrasear, en el temor de Jehová está la fe y esperanza tendrán sus hijos, ¿sí? Ahora, ¿qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es el temor reverente a Dios, ¿sí? Yo no temo a Dios porque me pueda mandar al infierno, sino que amo a Dios de tal manera que no quiero ofenderlo. Yo no lo quiero ofender. Entonces, por no ofenderlo, yo tengo ese temor reverente. Es una reverencia de parte de Dios, ¿sí? Cuando muchos años atrás, ¿verdad?, vino una tentación a mi vida y me dijo: ay de ti si la tocas, me dijo Dios. Y yo temblé, dije así, me quedé pasmado. Dije: no, Señor, me cuadro contigo, ¿sí? Yo no voy a hacer lo que a ti no te agrada que yo haga. Entonces, yo te quiero decir, el temor reverente a Dios. Ahora, el temor reverente a Dios, conforme lo que dice el libro de Proverbios, es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Amén. Bueno, pues el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? Ahora, hay diferentes tipos de sabiduría, pero la sabiduría que yo estoy hablando es la sabiduría celestial, la sabiduría del tercer cielo. Porque hay sabiduría, dice la Escritura, animal, terrenal y diabólica. Ese es el otro tipo de sabiduría, ¿verdad? Y no queremos esa, queremos la sabiduría de Dios. Entonces dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza, o sea, la fe y esperanza tendrán sus hijos. O sea, aquí en este tiempo se va a definir quiénes son hijos e hijas de Dios. ¿Cómo se va a definir? A través del estilo de vida que tú tengas. Y el estilo de vida no está hablando del nivel social, no está hablando del nivel socioeconómico, ni de los estudios universitarios que tengas o que no tengas. Está hablando del nivel de fe que tú tengas para vivir cada día. Tú necesitas fe para vivir cada día, para pagar la renta, para pagar los compromisos, para sanar de una enfermedad que te dijeron que era incurable, para deshacerte de situaciones embarazosas que no te agradan, para ir a otro nivel de fe. ¿Sí? Tú necesitas fe, ¿sí? Gracias por ese amén. Pero yo creo que la gente debería estar llena de fe, decir: sí, esa palabra a mí me impacta, esa palabra me llena el corazón, llena mi espíritu, y yo creo eso que está diciendo ese predicador. Yo estoy seguro que yo lo puedo tener. ¿O no? ¿O no? Yo creo que sí, hermanos. Oiga, hermano, yo quiero que despierte de un letargo religioso. Mire, el letargo religioso hace que estemos solamente como espectadores. Yo creo que usted es un hijo y una hija de Dios, y que Dios le ha dado un nivel de fe para ir adelante, para caminar en victoria, en triunfo. No importa las pruebas, no importa las adversidades, porque muchas podrán venir, muchas pruebas, pero usted y yo vamos a salir adelante por medio de la fe. Amén. Usted no sabe lo que puede venir el resto del año, como vino el año pasado. ¿Usted cree que ya pasó todo? Ahora, no le estoy echando la sal, no le estoy diciendo cosas negativas, ni estoy echando maldiciones. Simplemente estoy diciendo que el hombre percibido, dice, el hombre sabio se apercibe, ¿verdad? Y el que es simple, el que es ignorante, pasa de frente y recibe el daño, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, ser precavidos. Pero eso también no quiere decir que vas a menguar tu fe. Tu fe la vas a desarrollar para hacer tus negocios, para hacer tus estudios, para que si te quieres casar, para que lo que tú necesites, tú necesitas esa fe para salir adelante. Y eso es lo que yo te estoy invitando, que desarrolles tu fe. Pero la fe no es un letargo, ni siquiera es una fe intelectual. Yo no te estoy hablando de una fe intelectual. La fe intelectual razona las cosas, y yo no quiero que tú razones las cosas, porque la fe no está en la cabeza, la fe está en el corazón.
¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tu fe y tu palabra tienen que estar en una relación perfecta, en una armonía, en una concordancia perfecta. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuando tú hablas lo que tú crees. Mira, yo sé que aquí todo el mundo habla bien, pero allá por fuera hay gente que es muy mal hablada y habla con ajos y con cebollas, ¿sí? Ahora tú dices, ay, es que nomás lo dije por decir. De esas palabras Dios le va a pedir cuentas en el día final. Dice que de toda palabra ociosa. Pero también hay otro problema. Dice Jesucristo que cuidemos lo que oímos, porque lo que oímos se nos añade. Entonces, cuidado con lo que hablamos y cuidado con lo que oímos. ¿Y por qué te digo esto? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿y por qué vamos a hablar de lo que está en nuestro corazón? No de lo que está, de palabras así nada más que decimos al aire, ¿no? Entonces, ok, hubo un hombre llamado Abraham. Abraham se le considera el padre de la fe. Y en Romanos capítulo 4, versículo 18, lo podemos ver desde el 17, hermano Ricardo, si nos hiciera favor, Romanos 4, 17, nada más para ubicarnos un poquito, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Aquí le está hablando a Abraham, padre de multitudes, amén. Era un hombre que a los 100 años fue papá, a los 100 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque él vivió creyendo, ¿verdad? 25 años antes le habían dado una profecía de que iba a ser padre de multitudes y no podía tener hijos, su esposa era estéril. Entonces él creyó solamente, y Dios incluso una noche lo sacó afuera de su carpa y vio que había muchas estrellas y le dijo, si las puedes contar, porque así van a ser el número de tus hijos. Entonces Abraham creyó. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A ver, llama las cosas que no son como si fuesen. Yo quiero que empieces a llamar las cosas que no son como si fueran. A ver, mi negocio está en quiebra, y yo si digo que el negocio está en quiebra, yo estoy reforzando esa quiebra. Pero dice que llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿qué tengo que decir? Tengo un negocio próspero. ¿Estás echando mentiras? No, estás hablando en fe. Estás hablando en fe, estás decretando, estás declarando lo que dice la palabra de Dios, que llame las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Pues tú puedes bendecir a tus clientes, puedes bendecir a tus hijos, puedes bendecir a tu familia, puedes bendecir a tus compañeros de escuela, de trabajo, en fin, qué sé yo, ¿verdad? Pero puedes llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Entonces, cuando a veces dices, híjole, pues esta persona es bien tacaña. Bueno, pues mira, ¿sabes qué? Empieza a decir, yo te bendigo, tú eres bien generoso, bien generosa, ¿verdad? Y empiezas a declarar generosidad. Va a llegar el momento en que las palabras son semillas que van a dar fruto. Amén. Ya te he explicado esto, pero por causa de quienes no lo han escuchado, lo voy a repetir, ¿verdad? La ciencia que estudia, ¿verdad? El sentido de las palabras, el origen de las palabras, se llama semántica. Y semántica tiene que ver con semilla, porque las palabras son semillas, ¿verdad? Son semillas que tú vas plantando. Cuando tú vas plantando, tú hablas bendición o hablas maldición, depende de lo que tú quieras plantar. Y todo eso va a tener fruto, como lo dice en el libro de Proverbios 18:21, ¿verdad? La muerte y la vida están ¿en qué? En poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿qué frutos quieres comer? ¿Quieres comer frutos dulces, frutos nutritivos, o quieres comer frutos agrios, frutos de tristeza? ¿Sí? Es lo que tú puedes hablar.
lo que tú vas a hablar, eso va a tener una repercusión en el mundo espiritual, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios creó las cosas con el poder de su palabra, y Dios te ha dado a ti la autoridad para hablarle a las cosas que no son como si fueran. Amén. Entonces, pero si tú lo crees, dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 10, ¿verdad? Y los versículos 9, 10, etcétera, etcétera, dice que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y comencé diciéndote que la salvación es integral, ¿verdad? Entonces, esto es integral. Entonces, vamos al siguiente versículo, al 18, dice: él creyó, o sea, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. A veces en la vida vas a tener una corriente contraria que te va a decir que no se puede, que no vas a tener eso, que no te quieren, que no te aman, que están en contra tuya. Pero dice que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Dios le prometió que iba a tener una descendencia prolífica, y así fue, porque él creyó, y no importaba si tenía 100 años de edad, él creyó a esa promesa y se cumplió. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué no le das un aplauso al Señor? Te estoy hablando cosas espirituales, cosas poderosas. Hermano, te estoy dando pepitas de oro, que si tú las pones en práctica, las vas a emplear y te van a funcionar donde quiera que tú estés. Llámese tu empresa, llame tu casa, tu matrimonio, tu familia, lo que tú tengas, lo que tú hagas, lo que tú seas. ¿Sí? Amén. Ok. Romanos capítulo 8, versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza. O sea, ¿ya para qué? ¿Verdad? Como dijo el del chiste, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Sí? La esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, mira, la diferencia entre fe y esperanza es que la fe es para él ahora, hoy, ¿sí? Y la esperanza es para el futuro. La esperanza es para el futuro, ¿sí? ¿Me explico? La fe yo la necesito hoy. Hoy necesito ser sanado. Hoy necesito ser restaurado. La fe es en el ahora, y la esperanza es en el futuro. Yo tengo la esperanza de que el Señor Jesús va a regresar y me va a llevar. ¿Nadie la tiene aquí? ¿Alguien la tiene? ¿Habrá alguien por aquí que tenga esa esperanza? ¿A alguien por allá? Hey, hello. ¿Sí? Yes. Bueno, si lo crees, dale un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Entonces, la esperanza que se ve, ¿a qué esperarlo? La fe es, la esperanza, estás esperando algo a futuro, ¿sí? Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Lo que la gente necesita ahora es gozo y es paz, pero no lo tiene porque está cerrado en su mente, está encerrado en su corazón, está encerrado en sus paradigmas. Hay paradigmas que le impiden ver, inclusive no solamente paradigmas, hay fortalezas. Una fortaleza es un sistema de pensamientos que tiene una persona, en donde llega un demonio y entonces ahí empieza a habitar. Eso es una fortaleza. Por eso dice la Escritura que
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Necesitamos llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, porque si no los llevamos cautivos a Cristo, entonces el enemigo va a cautivar nuestros pensamientos, o peor aún, nuestra propia carne va a ser cautiva de esos pensamientos. Entonces necesitamos liberar esos pensamientos. ¿Cómo? A través de obedecer a Dios. En obediencia a Cristo nosotros tenemos libertad. Amén. Porque fuimos diseñados para la obediencia a Dios. Fuimos diseñados para la alabanza a Dios. Ese es nuestro diseño original, que se ha perdido porque la gente ha perdido su identidad, porque están viendo artistas cantantes, o están viendo narcos, o están viendo superhéroes, o están viendo protagonistas de series y quieren imitarlos porque no tienen una identidad. Quieren identificarse con la persona de la telenovela o de la película porque no hay una identidad. Yo quiero decirte que la fe te da identidad. Diga identidad. Identidad. Lo que tú y yo necesitamos es identidad. ¿Cuál es esa identidad? La identidad es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra identidad. Amén. Y que en esa creación somos seres tripartitos, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Asimismo también tú eres un espíritu, un alma y un cuerpo. Amén. Tú eres un ser tripartito como Dios. Por eso estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, en esa identidad dice que Dios te creó antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Y decir santo no quiere decir que estás en un nicho con una veladora prendida, ¿verdad? Y que te están rezando rosarios. No, eso es santurronería. Lo que te estoy diciendo es que un santo es una persona que cumple el propósito por el cual fue creado, por el cual fue nacido. Una persona santa es una persona que sabe que tiene un llamado, un propósito y un destino en la vida que cumplir. Amén. Dale la gloria a Cristo. Dale la gloria a Dios. Esa es una persona santa. No es una persona que se anda dando golpes de pecho a cada rato, o que anda con la Biblia bajo el brazo como si fuera un desodorante 8x4, ¿verdad? No, es una persona santa, es una persona simplemente que está en el propósito de Dios, haciendo la voluntad del Padre Celestial. No importa la carrera que tengas, no importa los estudios que tengas, no importa el trabajo que tengas, el área donde tú vives, lo que importa es que tú seas de bendición para los demás. Cristianismo no consiste en religiosidad, cristianismo consiste en relaciones. Diga, cristianismo no consiste en religiosidad. Cristianismo consiste en relaciones. ¿Cuáles son esas relaciones? La primera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es todo, así de sencillo es el cristianismo. En la Biblia tú no encuentras la palabra religión más que en el libro de Santiago, y dice que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana, o sea, no sirve. La religión pura y sin mancha es esta, que visites a las viudas en su necesidad, que ayudes a los huérfanos, que te guardes del pecado, que te guardes de andar hablando mal. Eso es la verdadera religión, ¿verdad? Y a eso yo te invito, a que tú practiques esa verdadera religión, que seas misericordioso, que seas amoroso, que estés dispuesto, que seas generoso, que des, que ores por los que necesitan oración, que seas un factor de cambio para la sociedad. México tiene que cambiar, México tiene que establecerse. Mira, ahora mismo estamos pasando por una situación bien difícil. Estas votaciones son definitivas. Hay muchos diputados que están a favor del aborto, pero también hay diputados que son pro vida. Y ahora se van a decidir leyes que antes estaba prohibido eso, pero ahora le están llamando bueno a lo malo, y a lo malo le llaman bueno. Esta es una de las evidencias que estamos al final de los tiempos, y debemos de tener cuidado con eso, ¿sí?
Ok. Gloria a Dios. Vamos a Romanos capítulo, perdón, sí tiene razón. Vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 9, 10. 1 Corintios 9, 10. Dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Cuando tú trabajas, debes de tener la esperanza de que vas a tener tu paga. Amén. Cuando tú empiezas a estudiar una carrera, vas a desarrollar la esperanza de que la vas a terminar y que va a ser de bendición para tu vida y que tú vas a ser de bendición para la sociedad. Dice, porque con esperanza debe arar el que ara. El que toma la mano, toma con su mano el arado, empieza, ¿verdad?, a arar la tierra. ¿Cuántos han visto, ya sea en lo natural o aunque sea en alguna película, ¿verdad?, que va el arador, va empujando, ¿verdad?, el arado, ¿verdad? ¿Sí? Y va un buey o dos bueyes adelante, va jalando y este va llevando ahí, va haciendo el barbecho, va abriendo, ¿sí? Entonces dice, con esperanza debe arar el que ara. Si no tiene esperanza, ¿para qué está trabajando? ¿Sí? Y con esperanza de recibir del fruto. Cuando tú desarrollas algo, tú vas a tener esperanza de que vas a fructificar. Así también, cuando tú siembras en el Evangelio, tú vas a fructificar por el poder de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Amén.